todas las políticas que viene haciendo el Ejecutivo Nacional, desde también del gabinete, el ministro de Desregulación, que debe ser de los ministros que más trabajan, porque verdaderamente las desregulaciones son constantes. Ahora hay para la importación. El ministro de Economía también hace lo suyo, hablando al principio de esta semana de que las provincias deben ser más pobres para competir entre sí por el IVA. Después avanzando en la semana diciendo que está preparando algo que tiene que ver con el lavado permanente, el blanqueo permanente. Bueno, es un sinónimo, ¿no? Porque un blanqueo, dijo Pichetto, se le perdona a todos los gobiernos, ¿no? Un vaso de agua y un blanqueo se le da a todos los gobiernos. Eso dijo Pichetto en agosto del año pasado. Y si el blanqueo va a terminar ahora, está terminando ahora, pidieron un préstamo, nos endeudamos todos, en teoría dólares hay ahora, pero el blanqueo continúa, va a continuar. Bueno, Caputo siempre habla de la cosa chiquita, ¿no? De que usen el dólar que está en el colchón, como si esto fuese una política para los individuos y no para los grandes lavadores de plata, o al menos son políticas que permite esto. Por eso vamos a hablar con una persona, con un diputado de la provincia de Santa Fe, que es conocedor del tema, porque es periodista de investigación, que además nos puede hablar de lo que sucede en Vicentín, porque hay cuestiones que la ciudad de Buenos Aires olvida, o que solamente son tapa cuando sucede algo con el presidente, y hubo noticias, y noticias referidas con lo que estamos hablando también en Vicentín. Vamos a hablar con Carlos Del Frade, que ya me está escuchando en este momento. Carlos, mi nombre es Rodrigo Marco Uliese. ¿Cómo andás? Hola Rodrigo, muchas gracias por llamar. No, a vos por atender, Carlos. Primero consultarte acerca de cómo analizás este panorama ante la descripción que recién hacía de un Estado al servicio de lo ilegal. Sí, en realidad es un Estado colonial de un imperio en decadencia, con lo cual tiene una cuota de crueldad y de fascismo que viene de Trump y por supuesto sigue Milei, y por eso la prefectura le pega a los jubilados todos los miércoles y deja que Vicentín traslade por lo menos media tonelada de cocaína de su puerto de San Lorenzo. Es un Estado colonial salvaje que tiene que ver, insisto, con un imperio de decadencia a quien le rinde sus honores de colonia. En ese contexto, la configuración de este Estado dependiente con un gobierno fascista es liberar todo lo que tiene que ver con un Estado a favor de las mayorías para convertirlo en un garante desde el Estado del interés de las minorías y por supuesto de las minorías de las multinacionales. Esto es lo que está pasando hoy en la Argentina, y en ese contexto todo el conjunto de medidas que vos recién le describías a tu audiencia va en un sentido en donde vamos a tener prontamente lo que han dicho de un primer momento, tanto Patricia Bullrich como este increíble ministro de Defensa que tenemos, que es Petri, para decir que el ejército tiene que volver a ser policía nacional, tal como lo impuso Estados Unidos en Colombia, en México, en Brasil, en Perú, en Ecuador, con un resultado desastroso, miles de pobres en las cárceles, miles de desaparecidos, y el narcotráfico fluyendo porque es un negocio de las grandes burguesías, son de las grandes empresas, por eso lo de Vicentín. Pero la excusa va a ser el narcoterrorismo, como le llaman ellos, como lo llama la DEA desde la década del 90, pero en realidad eso va a servir para el control social de la población, para evitar mayores protestas frente a este fenomenal saqueo que está sufriendo nuestro pueblo, y el ejército se va a convertir en el principal cartel de la Argentina, como pasó en Colombia, en México y en Brasil. Sí, cuando uno habla de guerra al narcotráfico es una guerra que comienza perdida ya, ¿no? Cuando la DEA es la garantía de que se va a instalar el narcotráfico. Sí, pero más que nada la DEA es la reguladora. El tema es que cuando se dice guerra contra el narcotráfico es siempre por abajo, los últimos eslabones de la cadena de comercialización, lo que en buen romance se llaman los perejiles, es ir a Villa 31, es ir a Retiro, es ir a los barrios de Rosario, de Santa Fe, de Tucumán, de Córdoba, de Entre Ríos, de Paraná, para justamente pegar por abajo y dejar libre a los delincuentes de guante blanco que manejan. Los grandes cargamentos de narcotráfico se manejan por los grandes puertos y los grandes puertos la manejan grandes empresas. Ese es el velo que le debe correr a la gente después de este hallazgo de media tonelada de cocaína
que iba a salir por el puerto de Vicentín, allí en San Lorenzo, que dicho sea de paso es el lugar por donde sale el 80% de las exportaciones, y esto no fue un hallazgo de Patricia Bullrich, que miente deliberadamente, miente descaradamente, porque en realidad este hallazgo se produce porque el que lo denuncia es el capitán del buque, no es la prefectura, porque insisto, la prefectura está para pegarle a los jubilados los miércoles, y no para cuidar ni la salud de la población que puede consumir esa droga, ni mucho menos la salud económica del pueblo a la hora de ver qué es lo que realmente se exporta por las multinacionales, qué es lo que realmente se importa. Por eso es indispensable ver lo que significa un Estado que garantiza el saqueo, porque ese es el rol de las colonias. Es el quinto cargamento de droga en los últimos 4 años que salió desde ahí. De Vicentín. Sí, 500 kilos que se dirigían hacia Países Bajos. Sí, se iba a Ámsterdam, pero en realidad la declaración del cocinero del buque, que fue el que puso los 16 bultos que denunció el capitán, esos 16 bultos que después tenían los 500 kilos de cocaína de estado puro, declaró algo más. Dijo que en el puerto de Vicentín se iba a cargar una carga similar o superior, y que además la organización que lo contrató le dijo que se quedara tranquilo, porque los cargamentos de cocaína desde el puerto de Vicentín se hacen de 2 a 3 veces por mes. Claro. Entonces esto es fundamental que se sepa, que nos empecemos a dar cuenta de lo que hay detrás de todo esto, porque esta historia de lo que significa la exportación de cocaína de distintos lugares de América del Sur por el Paraná, viene de los tiempos de la dictadura, por un acuerdo político entre la dictadura de Videla y la dictadura de Banzer en Bolivia, 200 kilos de cocaína que llegan al puerto de Rosario, a la zona franca de Bolivia, que en realidad se presentan como 200 kilos de azúcar, y desde entonces hasta acá tenés 47 años de esta historia del narcotráfico por el río Paraná. Los paraguayos calculan que por año salen 23 toneladas de cocaína por los 79 puertos de las 7 provincias argentinas que tienen costas sobre el río Paraná. Por eso lo que hay que enmarcar esto, la continuidad de una historia, la falsedad ideológica de parte de la ministra de Seguridad, pero que busca por sobre todas las cosas hacer ver que frente al narcoterrorismo no queda otra que poner a las Fuerzas Armadas adentro y dejar todo lo que es realmente estratégico en manos de Estados Unidos. Y el tercer punto, basta de creer que el narcotráfico es solamente lo que pasa en los barrios humildes, sino que es la responsabilidad de uno de los tantos negocios de las grandes empresas que manejan las burguesías en América Latina y en todo el mundo. Y de los gobiernos, ¿no? Porque digo, el gobierno de Santa Fe, vos puntualizaste en Bastía, sí, el ministro de gobierno, cuando vos decís, nosotros, cuando yo integraba la comisión de seguimiento de Vicentín, decís, el ministro decía que estaba cansado de recibir hastiado, sí, de recibir informes y ahora, sí, no hace nada. También, sí, pienso en la suerte que corre quien denunció este cargamento, él y su familia, digo, porque se mete en una zona peligrosa de poder, no solamente de los comerciantes, no solamente de las empresas, sino del Estado, que debería estar para ampararlo. Sí, sin duda. Lo que pasa es que el hombre lo denuncia porque sabe que si no, no vuelve más a Filipinas. Le dicen incluso que si llega a mentir se queda 10 años preso acá en el sur de la provincia de Santa Fe, y lo denuncia. Yo lo que creo también que está después la otra lógica, que es la geografía del mundo de los negocios narcos, en donde en primer lugar lo que el capitán hace en realidad es la entrega de ese cargamento, y esa entrega de ese cargamento va a tener como perjudicado al que arregló que ese barco llegara con esa cantidad de drogas a San Lorenzo, a Vicentín San Lorenzo, y que después se fuera con más carga de cocaína, pero evidentemente benefició a otro de los grupos que están trabajando, exportando cocaína por el río Paraná. Así que me imagino que el que peor la va a pasar va a ser el capitán. Ahora, sabemos la cantidad, sabemos de dónde sale, sabemos la naviera que lo utilizaba. ¿Qué es lo que hace falta, lo que debería pasar para que esto deje de pasar? Recuerdo, es el quinto en 4 años, el quinto cargamento en 4 años. Distintos puertos de Vicentín, claro. Exactamente. No, lo que acá debería, en realidad esto no va a terminar porque es un negocio constitutivo del capitalismo. El capitalismo tiene 5 arterias que le alimentan el corazón, que es por un lado el petróleo, en segundo lugar las armas, tercero los medicamentos, cuarto el narcotráfico y quinto la trata de personas.
el 30% del sistema financiero internacional y también el nacional es dinero que viene del narcotráfico, así que no se va a terminar nunca el narcotráfico. Lo que sí es imprescindible, sacarnos de encima un Estado bobo y cómplice para que esos nichos de corrupción no le terminen destruyendo la cabeza a nuestras pibas y a nuestros pibes en los barrios humildes y en los barrios de clase media. Eso es fundamental. Ahora, para eso se necesita un gobierno que ponga al Estado al servicio de las mayorías y no un gobierno colonizado al servicio de las minorías, como representa el gobierno de Milei. Hace falta, entre otras cosas, recuperar la cabeza de nuestro pueblo, la dimensión política y social de cada persona, algo que aniquiló el sistema desde que empezó a fluir la información por los teléfonos celulares y los grandes medios de comunicación. Así que la tarea es muy grande, así que primero hay que construir lo que nosotros decimos soberanía de la cabeza para tener después protagonismo ciudadano popular para transformar el Estado al servicio de las mayorías. Estamos hablando con Carlos Del Frade, diputado de la provincia de Santa Fe. Carlos, cuando no solamente estamos, o menciono la salida de la droga, sino lo que genera en cuanto al capital, al dinero, que también lo pueden usar ahora para comprar o para invertir acá en Argentina, porque nadie va a preguntarle de dónde sacaron esas divisas. Es la vuelta completa, ¿no? Esta, no solamente venden, sino que lo que ganan lo pueden blanquear. Sí, lo que vos habías dicho al principio cuando sostuviste con claridad que en realidad blanqueo es lavado de dinero. Milei lo había dicho en la campaña, por otro lado, que los fugadores de dinero son héroes para él, y efectivamente él va a generar eso para que después quede un equilibrio típico del capitalismo en donde las grandes mayorías empaten al fin de mes con suerte, pero las grandes minorías con un privilegio cada vez mayor. Vamos a ese tipo de sociedad, por eso se necesita hacer este tipo de maniobras económicas, que insisto, en el fondo de la cuestión está el saqueo, y eso se ve con claridad en el esquema de quienes están ganando más hoy en la Argentina, y por eso yo coincido con esa definición que hoy la Argentina es cordillera, por los negocios mineros, especialmente vinculado al litio, al gas y al petróleo no convencional, cordillera, y por el otro lado puertos, que en este caso claramente es provincia de Santa Fe primero y provincia de Buenos Aires segundo. Carlos Del Frade, periodista de investigación, diputado de la provincia de Santa Fe, muchísimas gracias por este contacto con la audiencia de Comunas en Radio Belgrano. Un gustazo, hasta cualquier momento.